Él es Johan Sundstein, más conocido en el mundo de Dota 2 como Notail. Hace algunos años, este dos veces ganador de The International compartió en su cuenta de Twitter la cantidad de horas que ha pasado jugando Dota 2, casi 20.000 horas. Otro campeón de un The International, Fear, respondió a Notail, revelando que había acumulado 45.000 horas en el juego. Eso equivale a más de 5 años. Es importante mencionar que estas horas reflejan el tiempo que el juego estuvo abierto en Steam, no necesariamente jugándolo. Aún así, es una cantidad de tiempo impresionante. Este video trata sobre los expertos en Dota 2. No hay duda de que Notail y Fear lo son, y lo fueron aún más en sus mejores momentos. Malcolm Gladwell popularizó la idea de que se necesitan 10.000 horas de práctica para volverse un experto en cualquier campo. Muchos jugadores de Dota 2 han alcanzado y superado esa cantidad de horas. En la página DotaBuff hay una clasificación de los jugadores con más tiempo jugando activamente el juego. El primer lugar es para Andrew Immersion, quien ha acumulado casi 3 años de tiempo de juego en Dota 2, sumando más de 25.000 horas. Andrew ha superado por mucho las 10.000 horas de juego, pero ¿podemos realmente llamarlo experto? Una pista para considerar si alguien es un experto en Dota 2 es revisando su medalla dentro del juego. Andrew es Heraldo 2. A pesar de haber jugado miles de horas, su medalla sugiere que no es un experto. Y no hay ningún problema. Seguramente Andrew, así como muchos otros, juegan Dota por diversión, no para ser profesionales. Por definición, un experto es alguien especializado o con gran conocimiento en una materia. Sin embargo, el término experto no es absoluto. Existen diferentes niveles de experticia según el conocimiento, la experiencia y las habilidades de una persona en un determinado campo o materia. Por ejemplo, en ajedrez, todos los grandes maestros que pertenecen al top 100 de la clasificación ELO de la FIDE son expertos, pero los 10 primeros son más expertos que aquellos en posiciones de 90 al 100. Es decir, incluso entre los expertos también hay niveles y niveles. En Dota 2 esto también se aplica. En principio podemos considerar dos tipos de expertos. Expertos en rankeds, aquellos que se destacan en las partidas clasificatorias, y expertos en torneos, aquellos que sobresalen en las competiciones oficiales. Es importante hacer esta diferenciación, porque ser un experto en rankeds no garantiza automáticamente ser un experto en torneos, y viceversa. Sin embargo, las habilidades de ambos tipos de expertos se complementan. Los expertos en rankeds suelen tener habilidades mecánicas muy bien desarrolladas, como el control preciso de héroes, de unidades y de objetos, un excelente farmeo y de negación de creeps. Tienen conocimiento avanzado del meta actual y de counter picks, entre otras muchas habilidades. Por otro lado, los expertos en torneos han desarrollado habilidades más relacionadas con la coordinación en equipo, manejo de estrategias complejas ante diferentes escenarios dentro del juego y una mentalidad competitiva y resiliente. Como espectadores y fanáticos de Dota 2 competitivo, la mayoría de nosotros soñamos con ver a jugadores peruanos ganando el The International y levantando el ansiado Aegis. Recientemente, el equipo sudamericano Heroic, con 2 jugadores peruanos, hizo historia al ganar la PGL Gualicha Season 2. Este es un logro enorme para la escena peruana y sudamericana, que nos llena de orgullo y alegría. Sin embargo, para seguir avanzando, necesitamos más equipos que alcancen ese nivel de excelencia. Para que un equipo de Sudamérica pueda ganar un TI, nuestros jugadores no solo deben ser expertos en rankings y torneos, sino deben ser los más expertos entre los expertos. La competencia es feroz, por lo que se requiere una preparación excepcional. ¿Qué se necesita para ser el más experto entre los expertos? Derek Muller explica muy bien lo que se necesita para ser un experto en cualquier campo. Si quieren verlo, dejaré el link en la descripción. Aplicaré los conceptos de ese video al Dota 2 competitivo. Hay 3 criterios esenciales para convertirse en un experto. Primero, realizar muchos intentos y recibir retroalimentación. Por ejemplo, los jugadores profesionales de Dota 2 juegan cientos de partidas Ranked. En cada una de ellas intentan repetidamente farmear o denegar sin fallar ningún creep.
usar adecuadamente los skills de sus héroes, presionar al rival, etc. Es importante que estos intentos repetidos deben ir acompañados de retroalimentación, es decir, información acerca de su desempeño. Por ejemplo, al intentar farmear, la retroalimentación puede ser que identifiques cuántos creeps fallaste, qué errores cometiste tú o el support que contribuyeron a esas fallas, cuánto oro y experiencia perdiste. Otro ejemplo, puedes intentar repetidamente una estrategia para una forma de ganqueo en un momento específico del juego. La retroalimentación puede ser que identifiques si tu posicionamiento fue correcto, o si calculaste bien las habilidades, los golpes y el tiempo necesario para matar al enemigo antes de que llegara su equipo. El Dota 2 es un juego muy complejo, por lo que hay muchísimas acciones de los que se pueden hacer intentos repetidos y recibir la retroalimentación correspondiente. Otro criterio es que debe haber un ambiente válido, es decir, debe tener regularidades que lo hagan predecible. Este punto se refiere al juego en sí mismo, y Dota 2 claro que ofrece un ambiente válido. Todo el juego está basado en datos. Cada elemento, los héroes, creeps, estructuras, objetos, Roshan, runas y el mapa, tienen atributos cuantificables, es decir, tienen un valor numérico cuyos efectos se pueden medir de manera precisa y objetiva. Esto genera una gran cantidad de información que permite identificar patrones y regularidades, lo que hace que el juego sea predecible y estratégicamente profundo, a diferencia de lo que sucede en la ruleta o juegos de azar, que son totalmente aleatorios. Por tanto, no debemos preocuparnos por este criterio. El Dota 2 lo cumple a la perfección. Así que pasemos al siguiente. Un tercer criterio es la retroalimentación a tiempo. La retroalimentación, es decir, la información que recibimos de nuestro desempeño, debe ser oportuna. A veces es necesario recibirla inmediatamente durante el juego, y otras veces después, cuando se revisa la repetición de la partida. Por ejemplo, un carry que practica repetidamente cómo maximizar su farmeo necesita saber en dónde se está retrasando. Una opción de retroalimentación es que, al finalizar su partida, pueda revisar su repetición para identificar errores y áreas de mejora. Puede compararse con el patrón de farmeo de los mejores carries del mundo, o se puede pensar en otras muchas opciones. Pero si de verdad se quiere mejorar, no debe ignorarse la retroalimentación a tiempo. Si se ignora y se pasa a la siguiente partida, se seguirá cometiendo los mismos errores repetidamente. Se jugará muchas horas, se hará muchos intentos repetidos, pero no se estará mejorando de la manera más eficiente. Será como alguien que rema por horas y horas, pero al estar su bote amarrado a la orilla, no avanzará. Y como último criterio, no estar demasiado cómodos. Es necesario practicar deliberadamente en situaciones desafiantes, fuera de nuestra zona de confort. Esto significa que debes esforzarte en dominar situaciones que aún no controlas completamente, lo que te implicará mucha concentración, pensamiento consciente y muchos intentos metódicos. Cuando algo se domina casi a la perfección, su ejecución se vuelve automática, sin necesidad de un pensamiento consciente. Continuar practicando repetidamente lo que ya se ha perfeccionado no generará mejoras significativas. Si ya dominas un héroe, es crucial dedicar tiempo a practicar con otros. Incluso, al no ampliar tu pool de héroes, limita las estrategias que tu equipo puede emplear en torneos. La práctica deliberada significa que un jugador o un equipo de jugadores debe identificar sus propias debilidades y trabajar activamente para mejorar en estas áreas. Ahora, por favor, escuchen este pequeño fragmento. El ajedrez. El mayor predictor de nivel de habilidad no es el número de partidas o torneos jugados, sino la cantidad de horas usadas para estudiar seriamente y en soledad. Los jugadores pasan miles de horas solos aprendiendo sobre teoría del ajedrez, estudiando sus propias partidas y las de los demás, y juegan mediante composiciones diseñadas para ayudarte a reconocer patrones tácticos. En el ajedrez, como en otras áreas, puede ser desafiante forzarte a practicar deliberadamente. ¿Podría aplicarse esta afirmación a Dota 2? Yo creo que en parte sí. Entrenar enfrentándose a los mejores equipos de otras regiones, claro que es necesario, pero también es fundamental que los equipos dediquen tiempo a estudiar y practicar seriamente en soledad, por su cuenta. En Dota 2, la información y recursos disponibles es amplia.
desde repeticiones de torneos anteriores hasta estadísticas detalladas y análisis de estrategias utilizadas por los mejores equipos. Pero alguien podría preguntarse, ¿cómo un equipo puede practicar y mejorar sin enfrentarse a los mejores equipos de otras regiones? Una posible respuesta es que existen muchas formas de simular entrenamientos para perfeccionar tácticas. Un buen ejemplo, aunque no relacionado con Dota, sino con un tema completamente diferente, pero sirve para entender la idea, lo encontramos en la película The Founder, donde se muestra cómo los fundadores de McDonald's diseñaron una cocina simulada en una cancha de tenis. Ahí los empleados perfeccionaron sus movimientos, optimizaron cada paso y ajustaron sus tareas para que el proceso fuera lo más eficiente y productivo posible. Esto les permitió obtener resultados extraordinarios sin tener que experimentar en una situación real desde el principio. De manera similar, en Dota 2, los equipos pueden practicar y perfeccionar sus tácticas en un entorno simulado, lo que les permite mejorar estrategias, movimientos y coordinación. Esto reduce la necesidad de enfrentarse a los mejores equipos del mundo. Sin embargo, si tienes los recursos y los contactos para hacerlo, pues adelante. Entonces, para crecer como un experto se requieren 3 cosas: intentos repetidos, retroalimentación a tiempo y práctica deliberada en situaciones desafiantes. Estos 3 criterios son la base para convertirse en un experto. Sin embargo, aplicarlos con éxito depende de algo más: tu mentalidad. Muchos autores hablan sobre la importancia de la mentalidad. Notail también habló al respecto. En su libro El carácter vence al talento, él deja claro que su éxito no solo se debe a ser talentoso, sino también a su capacidad para superar desafíos con perseverancia, carácter y una mentalidad inquebrantable frente a la adversidad. Como él mismo menciona, las dificultades y las caídas no se vencen solo con habilidad, sino con la fuerza de tu carácter y tu capacidad de adaptarte. Entonces, si no has desarrollado una mentalidad fuerte, es momento de hacerlo. Una mentalidad fuerte implica varias cualidades clave. Primero, la disciplina, que te permitirá mantener el enfoque, evitar distracciones y realizar los intentos repetidos. Segundo, el autocontrol emocional, que te ayudará a gestionar tus emociones en situaciones de estrés y presión. Tercero, es importante tener una actitud de aprendizaje continuo, lo que significa ver cada desafío, cada situación incómoda como una oportunidad para mejorar y desarrollar habilidades nuevas. Y cuarto, la resiliencia, que es la capacidad de recuperarte rápidamente de fracasos o errores. Te ayudará a enfrentar derrotas, críticas y seguir adelante con determinación. Finalmente, también serán necesarias las habilidades interpersonales, también llamadas habilidades blandas, como la comunicación efectiva, la empatía y la capacidad de trabajar en equipo. Estas te permitirán recibir retroalimentación de manera constructiva, te permitirán colaborar mejor con tus compañeros y podrás crear un ambiente de apoyo mutuo que potencie el rendimiento del equipo. Muchos peruanos y de otras nacionalidades de habla hispana juegan Dota a nivel profesional, pero quizás no todos saben cómo esforzarse adecuadamente para volverse más expertos de lo que ya son. Para ellos, espero que este video les sea de ayuda.